Buenos días, mi gente. Estamos en el día 2 del reto sobreviviendo por Europa sin dinero. Nos acabamos de levantar, que esta ha sido nuestra cama de hoy. Y ahora mismo nos dirigimos hacia el puerto de Corfú, en el cual vamos a comprar billetes para coger un ferry e irnos al siguiente país. Vamos a recoger todo, que tenemos aquí todo desperdigado. No hemos podido dormir mucho, la verdad, porque hacía bastante frío aquí por la noche en la playa. Pero bueno, es lo que hay. Tenemos aquí al banquero profesional del equipo. ¿Cuánto tenemos? 113,65. ¿Nos vale? ¿Suficiente? No. Ok, pues aquí tenemos lo que vamos a utilizar hoy para hacer dinero. Vimos que las botellas de agua es una inversión que funciona, pero que cuesta mucho venderlas y realmente sacamos muy poco margen. Así que vamos a intentar vender limpiezas de ventanas. Vamos a comprar un par para duplicar ingresos y alguna galletica, ¿no? Sería óptimo, sí. Y vamos a coger... ¡Uepa! Era broma. Estas son más baratas, compramos las baratas. Vale. Pues compramos esto y también vamos a pillar una botella de agua, ¿no? Que estamos reventados. Dale. ¿Cómo es ese? 12 euros. Yeah. Good luck. Same. Good luck, my son. Thank you. Bye bye. Bye bye. Este, señoras y señores, es el desayuno de los valientes. 1 euro de agua. No tenemos dinero para más. Hemos comprado billetes para el bus, 2,20 cada uno, 6,60 nos acabamos de gastar. Demasiados gastos, tenemos que controlar. Y eso que no hemos gastado nada en comer, pero es lo que hay. Nos ponemos atrás como los malotes del autobús. Dale un besito a tu mamá de mi parte. El objetivo principal del día de hoy es conseguir una reserva de dinero importante para estar cubiertos frente a posibles catástrofes y poder costearnos los próximos vuelos a los diferentes países. Uy, das. Acabamos de conseguir un sitio que nos deje dejar las mochilas, cargar los teléfonos y además nos deje limpiarle los cristales a cambio de dinero, evidentemente. This is so nice. You are treating us too well. Greek Hospital. Y ahora le hacemos. Te la vendo por 1 euro. Hey, hey, chicos. Oh, thank you. No, es que parece normal. I will show you. I give you present. You do like this with water and after. Okay. Oh, okay. Can take it. Okay, present for you. ¿Qué tal limpia ese? Esto es una locura, bro. Tenemos que ver dónde lo han comprado. Tenemos que hacernos profesionales. Tenemos que ser los mejores, tío. You are helping us a lot today. Thank you very much. We did our best. There. Yeah? Oh, okay. Thank you very much. Thank you very much. Let's go. Cuando te das cuenta de que hemos conseguido 30 euros en literalmente 5 minutos, te das cuenta de que el modelo de las aguas de ayer no era rentable. Vamos a seguir vendiendo por aquí por los businesses a ver si nos dejan. A ver si hay suerte. Clean windows for 5 euros. So sorry, man. I'm not the boss. Is the boss over here? No. You see, I'm alone. Alone. Ah, okay. No worries. Thank you very much. Would you like window cleaning for 5 euros? Thank you. Okay. Window cleaning for 5 euros? Better here. You sure? You sure? Okay. Window cleaning for 5 euros? We have a guy that does the windows. Okay, no worries. Thank you very much. I was wondering if you would like your windows cleaned for 5 euros? Thank you very much. No? No? Okay, no worries. Thank you very much. Hello. We are doing window cleaning for 5 euros. If you would... Yeah? All right, thank you very much. Que cojamos la calle y nos vayamos. La verdad es que pillamos una mala racha de muchos negocios que no querían que les limpiásemos las ventanas, pero finalmente, siendo muy cabezones, conseguimos llegar a la próxima clienta. Do you think it's good? Yes. For 5? Thank you very much. You're very nice. Desvaristo. Let's go. Se añaden. Doing window cleaning for 5 euros. We have a company that does that. But they're not Spanish. So, we decide to give you 5 euros without doing our window. Really? No way. Oh my God, that's so nice. Thank you very much. You're very nice. Welcome. Thank you. Have a really nice day, okay? Qué bueno. Se añaden al chiclín. Chiclin. Hello. Hello. We are doing window cleaning for 5 euros. We are from Spain and we have no money. Is it okay if we clean your windows for 5 euros? For me it's clean, but I give you 5 euros. Oh, really? Oh my God. Thank you very much, bro. Thank you very much. Have a good one, okay? Thank you. Es una locura, joder. Vamos a probar. Hello. Oh, no. No. Ah, ok. Sorry. Nos hemos metido sin querer en una casa de apuestas. Vamos a invertir todo nuestro dinero en la ruleta, al 23. Decía yo que había gente como muy concentrada haciendo no sé qué, ¿sabes? Estaban haciéndose una quiniela aquí en Grecia, o sea...
Profit puro, chavales. Vamos a por más. Ok. 10 euros vamos a ganar, va. Clean. Bye bye. See you. All this for 15. Okay, good. You have to say to the camera in which place you are now. We are in, how do you say it? Xilini Silini? Folia. Silinifola. Silinifola. It's okay? It is good. Do you like? Yeah. Oh, so nice. Thank you. Thank you very much. 15, 25. Mi gente, estamos en 172,95. Estamos muy contentos. Estamos muy felices, muy contentos. Vamos a por más. Dar un besito a tu mamá de mi parte. ¿Y si prostituimos ahí también? Limpiamos y nos vamos. Let's go. Cobramos. Y muy importante. Chocolate. Nos acaban de dar unas barritas. O en inglés, unas barritas. No clean. No cleaning? Don't worry, No? okay. Okay. Guys. Oh, thank you very much. You're helping a lot. Dinero fácil. Muy contento, tío. Estamos en un restaurante. Les hemos pedido que si nos dejaban limpiar sus ventanas, hemos podido hablar con el jefe y en vez de limpiar sus ventanas nos han dejado comer aquí gratis y nos han dado 10 euros a cada uno. Estamos viviendo un sueño. Tenemos un hambre. La verdad es que se portaron súper bien con nosotros y la comida de verdad que estaba impresionante. Muy recomendable la comida allí de Grecia. Nos acaban de dar 15 euros de las propinas de una camarera. No las vamos a aceptar. No quiero... Nos parece feo. Bueno, mi gente, estamos aquí con Thanos, que nos ha dado de comer a los tres y nos ha dado 45 euros. And we have to say thank you to you. No problem. No vemos ninguno de los tres. No bebemos ninguno. No he bebido una cerveza en mi puñetera vida. Primera cerveza que bebo en Grecia, regalada. Compadre, me he emborrachado. Borracho de amor. Borracho de amor. De amor. Thank you very much. Have a good one. Bye bye. ¿Cuánto? Clean, 4 euros, bro. Muy contento, tío. Nos acaban de regalar en una panadería que hemos pasado antes 2 panes, que seguramente va a ser nuestra cena de hoy. Así que hemos comido y tenemos cena. Comiendo esta vainita deliciosa, oye. Hemos venido a comprar los billetes. El billete cuesta 20 euros del speedboat, pero como la gente aquí es súper maja, les hemos contado lo que estamos haciendo y nos han regalado un speedboat. Do you want to say hi, guys? I want to say hi. Hey, what's going on? I'm the door boy right here. You're gonna meet me first. So make sure you come see me. Thank you very much, guys. You are the best. Thank you. El siguiente país al que viajaríamos sería Albania y los billetes del ferry nos salieron excepcionalmente baratos porque esta gente nos quiso ayudar con nuestro reto. Bye. Nos despedimos también de Niklas, que fue nuestro primer cliente y quien nos dejó guardar allí las mochilas y demás, que la verdad que le tenemos un cariño inmenso porque nos dio la vida. We're going to Albania. Sure. Bye bye. Thank you very much. Bye bye. Y finalmente nos iríamos a comprar las 10 últimas botellas de agua baratas allí en Corfú. 8, 9, 10. ¿Qué hija? Sin embargo, como calculamos fatal los tiempos, como de costumbre, parecía que íbamos a perder el ferry. Llegamos tarde al ferry. Vamos tarde. Ahí también lo hemos hecho. Caballero, hemos llegado. Nos vamos para Albania. No es ferry, es fast boat. Oh, sorry, Mr. Maduran. We are here. Que estamos en Albania. Panza. Yo miraba y eran todo panzas. Al llegar aquí, tíos, nos hemos encontrado con otro hándicap y es que al no ser de la Unión Europea no tenemos datos. Esa ha sido nuestra reacción. Acabamos de salir de la aduana y nada más salir de la aduana está aquí mismo la playa. Nuestro lugar de ventas. Hemos hecho recuento de cheles que tenemos Tenemos 183,33. y tenemos también una señora que rompe en el plano. Gracias. Tenemos que comprar billetes para irnos esta noche a Tirana, que es donde iremos a la próxima geolocalización. Pero la suerte es que aquí está la playa petada de turistas y lo vamos a hacer. ¿Lo vamos a hacer o no, chavales? No hay plan B, por lo tanto lo vamos a hacer. Tenemos que hacer. Vamos a ello, venga, let's go. 4, esta es la más barata, ¿eh? En Albania utilizan una moneda súper devaluada diferente al euro que se llaman leks. Y para que os hagáis una idea, 100 leks equivalen a 1 euro. Ok, thank you very much. Gracias muy mucho. Nuestra brillante idea fue vender masajes, aguas y cervezas por la playa para conseguir dinero y volar al siguiente país. Hay campañas de marketing de Coca-Cola que se hacen con más presupuesto y funcionan peor, ¿eh?
miniatura. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Primero, free beer and water. Y cuando se acerca la gente, if you beat me at this, ¿sabes? En plan, eso es la letra pequeña. Lo podemos poner en letra pequeña. ¿Sí, no? Spanish massage for 10 euros. Free water and beer. Anybody? La verdad es que de primeras no tuvimos mucho éxito con nuestros masajes ni con la venta de aguas y cervezas. Very sad people. Sin embargo, lo seguimos intentando porque somos unos cabezones y realmente al final tuvimos que tirar la toalla porque estuvimos 1 hora y prácticamente no conseguimos nada de dinero. Es que la putada es que la gente de la playa no hemos contado con que son 1000 euristas. Entonces, al ser 1000 euristas, no tienen dinero. 1000 euristas. Es como, fuck, yo no puedo durar mucho aquí. Vale, acabamos de terminar la sesión de 1 hora de vendiendo por la playa y ha sido terrorífico. No hemos vendido casi nada. O sea, creo que hemos sacado 5 o 6 euros, muy triste, en vista del pedazo de éxito que nos ha supuesto este cartel. Procedemos a cambiar de estrategia. We are selling water for 1 euro. You will help us a lot. There we go. Thank you very much. Oh my god, thank you very much. This is the best. Thank you very much. Hopefully you get back to Spain. Nos acaban de enchufar 9 pavos. 9 euros en Lex. Bien. Nos acaba de venir un tío random que nos estaba escuchando. No sé, que le ha gustado la causa. 9 pavos ahí en Lex. Acaba de venir el chaval y nos ha dado otros 500. O sea, esto es la definición de ser un imán de buena suerte. O sea, somos imanes del dinero sin trabajar. Antes hemos estado gritando por la playa, por favor, free water, en plan lo que fuese, y ahora nos llega dinero gratis, tío. Recuento día de hoy, tenemos 203,39 más 1900, o sea, 19 euros más. Sí, ¿no? Vale, sí. Eso es. Yeah, bro. Vamos a reservar ya el billete para mañana, que son 138 euros para los 3 al final, porque hemos visto que de aquí o salimos o nos quedamos sin dinero, porque la gente es muy agarrada. Aunque hemos tenido un par de personas que nos han dado mucha pasta, queremos irnos de aquí cuanto antes, así que vamos a reservar ya el vuelo, que son 138 euros, y ahora estaréis viendo cuánto es el resultado del dinero que nos queda. También tenemos unas cuantas botellas de agua por vender, así que vamos a venderlas sobre todo porque no las vamos a poder transportar. ¡Vamos a vender! We are selling water bottles. Okay. 2 bottles to you? Yeah. 1 and 2. Chocolate! We have a money, bro. We have a money. Dance for you. For you. 1 minute, please. No problem, we are the best. No problem. Tú te lo pierdes. Nosotros tenemos una happy hour. It's now. 1 bottle, 1 euro. Happy hour for me. It's like 1 euro, 1 bottles of water. Very happy, very hour, very water. Sorry, man. Do you have the best water of the city? Yes, I have. Do you have? Yeah, I have the best water of the city. They don't have. So, come on. El inglés se enseña mal. Porque el inglés se enseña mal. Y punto. Y punto. ¿Sabes cómo he aprendido yo inglés? Hello, do you have 1 moment? We sell bottles of water. Okay. Que te había preguntado el tío que sí, que no estaban cerradas, ¿no? ¿Ves? El inglés enseña mal. El inglés enseña mal. El inglés enseña mal. A la próxima, cuando os digan, las botellas están cerradas, le decís, no. Más preguntas, está cogida del agua del mar. It's a salad water. And we are trying to come back to home to Spain without money. And to earn some money, we are trying to sell water bottles. Could you help us? It's only 1 euro. Yes, of course. Yes, of course. Bueno, chicos, hemos tomado la brillante decisión de venir a un sitio de juegos. Les vamos a entregar los 100.000 lex que nos... ¿100.000 lex? No, 1.000. Ah, vale. Lex. Thank you very much. Thank you. La verdad es que probablemente fue una decisión financiera terrible, pero como ya habíamos comprado los billetes que nos habían costado 142 euros para salir de Albania y teníamos también los 51 euros para el billete de bus de esa noche a Tirana, queríamos darnos el gustazo y la verdad es que nos lo gozamos en ese parque de colchonetas. Primera ducha en meses. En años. Ya hemos salido de
la pedazo de atracción de agua y la verdad es que nos lo hemos pasado pipa. Y ahora nos vamos a Tirana, vamos para la estación de bus. No sé si han sido los mejores 10 euros invertidos de mi vida, pero ha estado de puta madre. Algo que nos ha chocado mucho de Albania es que aquí, por lo menos en Saranda, hay un mogollón de críos que están trabajando, o sea, una locura. Niños de 7 años nos están vendiendo folletos. No, vamos, mi gente. We are traveling around Europe and we're from Spain and we have no money. If you have anything that you are going to throw to the trash, if we could keep it to have dinner tonight at the bus station. Are you serious? Yeah, 100%. We have dark bread. We like everything. I have nothing that I can throw away, but I can give you fresh stuff. How many people are you? Only Three. Three Spanish hungry guys. Bread. This is dark bread. Okay. This is all I have left, but it's fresh. Oh, thank you, And thank it's you. very tasty. It's enough, it's enough. But Okay. thank you very Okay, much. thank you very much. Thank you very much. Qué guay la gente, bro, cómo nos ayuda, es que estoy tan contento. Es la mejor inversión que podemos hacer. Delicioso. Nos hemos dejado 4 euricos en fruta, pero bien invertidos. 3 tickets. Me ha impactado muchísimo que es súper difícil encontrar un ordenador en un establecimiento de este tipo. Hostia, Lo es llevan verdad, todo tú. a mano, llevan toda la contabilidad a mano. Son Locura. verdaderos G's. ¿La frontera la policía estuviera escribiendo el libro? Frontera igual, bro. Sí. Plátano albano, que rima con me la agarras con la mano. Chavales, nos acabamos de bajar 5 personas de un taxi, más el conductor. Y vosotros diréis, eso es ilegal. Quizá en tu país sí, pero aquí por lo que se ve no. 10 euros por el taxi, literalmente teníamos que pagar 5 por cabeza, pero hemos dicho no nos queda más dinero por lo del reto, así que acabamos de llegar al aeropuerto a ver si encontramos un sitio cómodo a plantarnos a dormir, o sea, no hay mucho más. La verdad es que pensábamos que con el calvo este en el taxi nos moríamos, así que de momento estamos vivos, o sea que bien. Se han gastado todo el partner en esa automatización de ahí, en esa puerta automática. Son 5.200 cheles. ¿Qué esos son? 52 euros. Podemos. Coño. No. Buscamos suelo, chavales. Vale, nos hemos dado una mini vuelta por el aeropuerto y ese spot de ahí parece lo mejor y donde más posibilidades tenemos de ahora mismo irnos a dormir. ¿Are you leaving? ¿Sois españoles todos? Concepto viral, ¿eh? Nos encontramos unos españoles en nuestro hotel. Que se van de viaje por Europa vendiendo botellas de agua. Tenemos aquí la almohada preparada. Vamos a dormir en este banco. He pedido una cama, no un jacuzzi para relajarme. Una cama no una doble con duplex. Bueno, chavales, hemos hecho Que recuento. no se te ve. Estás en Cuenca. Bueno, chavales, hemos hecho recuento y tenemos 18,34. Así que, Bastante. Amancio, vamos a por ti. Bastante más de lo que esperábamos y además, como ya habéis visto en el vídeo, hemos hecho unas amigas españolas aquí genial y vamos a dormir de locos hoy. Así que, ¿qué tienen que hacer? Suscribiros si os está gustando la serie y os dejamos por aquí el próximo vídeo, que aunque todavía no ha pasado en el espacio-tiempo, si estás viendo este vídeo dentro de un tiempo, pues igual está ya el próximo. Así que, mucho amor.